Bueno, un saludo en el Señor y la Virgencita a todos los que nos siguen en este programa que se llama Almas que Brillan. Mi nombre es Jesús Agudelo, mi esposita Catalina Herrera. Bueno, queremos darle esa bienvenida a este programa que inicia hoy y que viene una serie de videos que hemos tomado la decisión mi esposita y yo pues como de hacer muchos videos que vayan mostrándole de pronto a las almas en dónde están esas respuestas acerca de las dudas de la fe, todo lo que tiene que ver con la apologética, también que conozcan nuestro testimonio de vida, cómo el Señor también me devolvió a mí después de 16 años de protestantismo, me devolvió nuevamente a la Iglesia Católica por los rosarios de mi esposa, los de mi mamá, cómo yo soy fruto del Santo Rosario, contarles un poquitico como acerca de eso y que ustedes también puedan recibir esa luz. Entonces, antes de iniciar todo esto, vamos a hacerlo con una oración y siempre pensando en la Trinidad. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos entregarte este programa en tus manos, a todas las almas que lo están viendo, a todos aquellos que en algún momento han sentido de pronto una sequedad espiritual, para que puedan ser tocadas por ti y que sigan llevando la luz que tú necesitas que llegue al mundo. Que podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser testimonio. Danos la gracia que necesitamos. Cúbrenos con tu santa sangre preciosa. Pedimos la unción del Espíritu Santo para que seamos iluminados y santificados y que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto maternal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces les contamos un poquitico de nosotros. Somos de una población, un pueblo muy bonito aquí cerca de la ciudad de Medellín, se llama San Jerónimo. En Colombia. Estamos en Colombia, aquí cerca de la ciudad de Medellín, muy conocida también a nivel internacional, y nuestro pueblito queda a unos 40 minutos de la ciudad. San Jerónimo es un lugar muy turístico, es tierra caliente, pues la temperatura más o menos va desde los 25 a los 32 grados, más o menos como la oscilación, y es tierra donde pues hay mucho turismo. Entonces, como hay tanto turismo, pues prácticamente es muy visitado, es como el lugar de veraneo de los citadinos. Ya hace muchos años estamos viviendo en la ciudad, yo me vine en el 96 para acá, para Medellín, mi esposita se vino en el 97, entonces ya llevamos unos añitos pues por acá en Medellín y vamos a contarles un poquitico acerca de eso. Entonces empiezo yo y ya ahorita le voy a pasar la palabra a mi esposita para que ella cuente su versión. Nos han pedido mucho que contemos la versión completa, entonces este es el momento para hacerlo. Bueno, yo, como les decía, San Jerónimo es un lugar muy turístico. Hay muchas, aquí en Colombia le llamamos fincas, pero también en otras partes lo llaman como, no sé, quintas, pequeñas granjas, bueno, lugares donde hay varias casas, donde la gente va de veraneo, que tienen una piscina, una alberca, como le dicen en otras partes. Entonces allí mi papá era mayordomo de una de estas fincas. Yo llegué a esa finca donde vivimos, llegué de 2 meses y estuve allí hasta los 16, 17 años, estuve en esa finca. Entonces pues allí viví toda mi vida, prácticamente mi vida hasta la adolescencia. Y bueno, nací en una familia católica, en mi casa se rezaba el Santo Rosario a las 7 de la noche, mis papás nos llevaban a la Eucaristía los días domingo y vivimos como en esa tradición católica, pero sin conocer la profundidad. Entonces, pues creo que por ahí vino un poquitico el tema de la rebeldía mía, porque la fe mía es más de argumentos, la fe de mi esposa es más de convicción, de creer de verdad.
Entonces creo que de pronto en ese aspecto yo tuve muchas dudas, tuve muchas pruebas con respecto al tema de la fe, choqué con mis padres también ya cuando llegué a la adolescencia y tuve la oportunidad de irme de la iglesia por 16 años. Entonces, bueno, antes de llegar a ese tema, pues mi esposita también que les cuente un poco. Bueno, mi niñez, mis papás son docentes de allá de San Jerónimo, Luz Dores y Emiro. Ellos desde pequeña me llevan los domingos a misa y yo la verdad lo disfrutaba con ellos. Era un espacio de verdad que para uno como niño es un espacio de ir, de disfrutar. De pronto uno se aburría un poquito, de pronto a veces uno iba con chicle, pero uno chiquito sabía de que tenía que ir a misa los domingos. Algo que me impactaba mucho en mi niñez, y es que mi mamá y papá me llevaban a la iglesia. Había en ese entonces la secretaria llamada Carlina, y yo me quedaba con ella los domingos y ella me conversaba mucho y me hablaba muchas cosas de Dios. Y también mi madrina, la señorita Fanny, también me hablaba muchas cosas de Dios, de la Virgen María, rezábamos. Entonces de a poquito yo sentía que muchas almas hacían parte de esa vida espiritual mía, y en especial mi abuelita Laura, que yo la veía a ella cuando la iba a visitar en los diciembres, que ella se colocaba una medallita del Sagrado Corazón de Jesús y tenía una cartucherita llena de novenitas. Rezamos el rosario con ella, pero a mí en esa niñez se me quedó marcado como todo eso que viví con mi abuela, con mi madrina. Mi mamá también rezaba el rosario. Entonces fueron muchas cosas en mi niñez que me fueron marcando, me fueron guiando a mí como en mi camino espiritual. Y ahí hago un paréntesis para todas las mamás y todos los papás que en este momento están con sus hijitos. Hagan ese camino, formen ese camino, vayan haciendo ese camino con sus hijitos. No es fácil, no es fácil uno decirle a los niños vayamos a misita, no es fácil sentarse a rezar el rosario, porque de pronto ellos se duermen o se aburren, pero la verdad que uno se los agradece cuando estemos grandes, se lo van a agradecer. Entonces de verdad, cierro paréntesis, hagan parte de ese camino de sus hijitos. Bueno, y entonces ese es como el contexto. Ambos somos del pueblito San Jerónimo. Allá nos conocimos en el colegio. Ella fue mi primer novia y hoy en día es mi esposa. Yo creo que rompimos todos esos paradigmas de que los noviazgos largos no terminan juntos, de que la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Bueno, muchos paradigmas, pero gloria a Dios, aquí estamos junticos y Dios nos ha regalado 5 hijitos. Miguel Ángel, Emanuel, Josué, Mariana y Pablo de Dios son nuestros hijitos y somos una familia creyente y practicante de la fe. Entonces, bueno, vuelvo otra vez al contexto. Vivíamos en una finca. Esa finca nunca la habían alquilado. Y yo me gradué en el 95 y en ese diciembre, precisamente, primera vez que alquilaban la finca, y esa finca la alquiló un pastor de la iglesia Cuadrangular. Entonces yo veo ahí como una oportunidad, porque cuando ellos llegaron a la finca, lo primero que hicieron fue gente muy buena. Fueron ir a saludar al mayordomo, a los hijos, a su esposa, y nos invitaron a cenar. Entonces fuimos y cenamos con ellos, hicieron oración por nosotros, oraban muy bonito, oraban muy lindo, y a mí me parecía muy, muy lindo lo que estaban haciendo, y fuera de eso, pues yo andaba en una etapa de rebeldía con mis padres. Yo digo que, a ver, afortunadamente llegó, y lo digo de esta manera, llegó ese pastor a la finca, porque yo en ese tiempo escuchaba esa música rock. Entonces yo era en ese tiempo le decíamos metalero. Entonces yo escuchaba Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, The Police, muchas muchos cantantes de rock. Y creo que si yo hubiese seguido por ese camino me hubiese perdido. Quizás, de hecho, pues puede ser, hoy en día hay varios compañeros de estudio de ese entonces que se han declarado satánicos. Entonces digo yo, bueno, afortunadamente digo, llegó esa personita a la finca, gente muy buena. Eso fue en el 95, en el 96 yo ya me venía para Medellín a estudiar y a trabajar. Y ellos se ofrecieron para invitarme a su casa, mostrarme un poquitico el tema de la ciudad. Entonces tuve la oportunidad de estar con ellos.
un fin de semana, conocer un poco la ciudad, se portaron súper bien conmigo, entonces eso hizo que yo ya empezara a asistir un poco más pues ya a la iglesia cuadrangular, era en Envigado y pues a partir de allí renuncié completamente a la iglesia católica. Entonces mi esposa, cuando éramos novios, me conoció primero mal católico, porque pues yo era de la misa de atrio, es decir, la misa atrás, afuera, y pues ni sabía qué era lo que pasaba allá adentro. Y en cambio ella sí perseveró un poquitico más en la fe, entonces teníamos ese encontrón y después me conoció ya fanático protestante porque peleaba mucho con ella por el tema de las imágenes, por el tema de la idolatría, de tanto las dudas del protestantismo pues que existían y que me volví un enemigo acérrimo acerca de combatir a la Iglesia Católica porque era el enemigo a vencer. Pero aquí hay un punto importante y es que en el noviazgo, cuando él me dijo, me volví cristiano, evangélico, pues yo no le paré como mucha atención, no le presté como mucha atención, pues porque al final éramos novios. Él estaba por su lado, yo por el mío, estudiamos y todo eso. Igual yo seguía yendo a misa, pero llegó un momento, ya como a los 4 o 5 años de novios, quedamos embarazados y bueno, tomamos la decisión pues de organizarnos, de ir a vivir juntos para darle un hogar a nuestro hijo Miguel Ángel. Bueno, todo empezó normalito, no nos casamos, sin embargo iba yo a misa y yo sentía mucho deseo de comulgar y pues no podía pues porque obviamente no estábamos casados, mi esposo cristiano, yo católica, sin embargo él iba a sus encuentros cristianos, yo lo acompañé muchas veces, nos hicimos buenos amigos de varios compañeros, y bueno, todo era como con calma, sin problemas, sin novedades, y llegó un momento donde ya mi esposo empezó como a presionarme, pero de una forma muy sencilla, muy fácil, llevándome cada 8 días allá como al cristianismo. Yo casi que estuve como enredada por allá más o menos 6 meses o un añito. Y bueno, en todo caso, el tema fue que llegó un momento donde yo iba también a la Eucaristía, iba donde él, pero yo sentía como tantos vacíos en mi corazón. Y una vez me acuerdo en una de la parroquia por donde vivíamos, había un Cristo grande, hermosísimo, y yo me arrodillé. Yo mantenía la verdad triste porque no podía comulgar, sentía que me hacía falta algo. Entonces cuando yo ya fui y me arrodillé a este Cristo, yo le decía al Señor, Señor, yo por qué me siento así, yo no quiero sentirme así, yo me siento muy mal, yo no quiero estar en ese camino. Yo en el fondo de mi corazón sabía que estaba en pecado mortal, yo desde el fondo de mi corazón sabía que algo me hacía falta, esa gracia ante los ojos de Dios. Y bueno, me arrodillé y empecé a llorar y lloré, yo creo que lloré más de 1 hora, hasta que yo dije, bueno, ¿yo por qué no me caso? ¿Cierto? Lastimosamente pues nosotros como no hicimos bien las cosas al derecho, no hicimos como el deber ser, como lo desean los padres, pues obviamente ahí teníamos como esa dificultad con nuestros papás, ¿cierto? Más con mis papás. Yo sentía que yo no me quería casar, pues porque mi esposo no era grato ante los ojos de mis papás, pero no porque fuera malo, sino porque de una u otra forma pues no hicimos no cogimos el camino que era el camino correcto. Y bueno, ellos estaban enojados con nosotros, pero sin embargo hablábamos, ellos nos apoyaban mucho y yo tenía mucha cercanía con ellos. Y sin embargo fuimos allá a pedirle la mano y todo eso, para invitarlos al matrimonio, porque resulta que en esa cruz yo le dije al Señor, Señor, me caso o me separo, pero yo quiero estar en gracia, yo quiero comulgar. Me acuerdo que esa noche yo me fui a mi esposo, le dije así, o nos casamos o nos dejamos, pero no quiero más estar en pecado mortal, no quiero más unión libre, no quiero desagradar a Dios, yo quiero estar en gracia de Dios, yo quiero comulgar todos los días. Y bueno, la respuesta de mi esposito fue... Inmediatamente, pues sí, yo ya le había dicho a ella que desde el principio me quería casar con ella, ella era la que tenía como el tema de no casarse todavía.
Pero bueno, tomamos esa decisión y nos casamos por la Iglesia Católica. Pues porque yo dije, y de hecho estando en el protestantismo ya, veía que el matrimonio católico era mucho más serio, porque pues en el protestantismo en realidad técnicamente lo importante era ir a una notaría y firmar, que era como la parte legal, y después hacía una ceremonia, pero se podía o no se podía hacer, pues no había como problema, que lo importante era una notaría. Entonces yo sí veía que de hecho algunos que conocía se habían divorciado y que era pues muy fácil porque simplemente se divorciaban y el Estado los podía divorciar. Mientras que el matrimonio católico no, el matrimonio católico es hasta que la muerte los separe. Entonces yo decía, bueno, me parece bien, casémonos por ahí, no hay ningún inconveniente. Y por ahí nos casamos, entonces eso fue ya había nacido Miguel Ángel, eso fue en el 2004 que nos casamos y bueno, ahí iba la historia, pero empiezan a suceder cositas porque obviamente ella ya empezó a vivir su fe y como la empezó a vivir tanto, ya a mí no me gustaba, porque entonces ya quería estar yendo a misa, quería estar llevando al niño a misa y yo me había convertido en un enemigo de la Iglesia Católica y yo decía, bueno, yo tanto que lucho por sacar a la gente allá, porque para mí la Iglesia Católica en ese entonces, en el Apocalipsis capítulo 17 era la gran ramera del Apocalipsis, y en el capítulo 18 dice, pueblo mío, huid de ella. Entonces yo decía, ¿cómo voy a permitir que mi hijo pues, se vuelva católico? Pues yo lo que quiero es sacarla a ella y a mi hijo de esa iglesia idólatra. Y empezamos a tener choques, pues yo a botarle los crucifijos, las estampitas, yo decía, eso es idolatría y en mi casa no puede haber nada de esto. Y empezamos a tener contiendas, aunque todavía no tan fuertes, pero sí empezamos a tener fricciones dentro del matrimonio. Sí, hay algo importante y es que nació el segundo hijo, Emanuel, y yo ya sí empecé a sentir, como ya empecé a vivir mi fe, empecé a ir a Eucaristía, comulgar, o sea, yo me sentía la verdad la mujer más feliz de este mundo, y llevar a mis hijos para mí eso era una bendición, pero yo la verdad no sabía cómo explicarle a él que él no estaba en la iglesia que era. Y yo no sabía cómo decirle a él que la iglesia católica era la verdadera iglesia. Yo solo le decía a él, yo no sé cómo explicártelo, pero yo sé que la iglesia, el fundamento está acá, en la católica. Yo sé que acá donde estoy es la que es. Y yo le hablé a la Virgen María, es que no es lógico que nosotros no amemos a la Madre de Dios, no es lógico que nosotros no amemos la Eucaristía. Entonces, empezamos a tener unos choques, yo me acuerdo que cada 8 días manteníamos una pelea y siempre era por lo mismo, por la religión. La verdad era muy agotador, la verdad era muy triste todo eso que estábamos viviendo, pero bueno, siempre aguantamos más de ¿cuántos? 5 añitos. Sí, después vino nuestro tercer hijo, entonces las batallas seguían todavía más duras y ya por allá en el 2011 estábamos tan enfrentados por la fe que nos reunimos una vez y dijimos, bueno, no más, ya, yo le decía a ella, yo no aguanto, yo ya no me la aguanto, usted ya no me aguanta. Entonces, y le explicaba también acerca del Evangelio cuando a Jesús lo criticaban y le decían que él echaba a los demonios por culpa de Belcebú, y decía Jesús, ¿cómo puede irse Satanás contra sí mismo si un reino dividido no permanece? Yo le decía, mira, es que nosotros somos un reino dividido, tú le sirves a un Dios, yo le sirvo a otro, estamos divididos y pues no vamos a permanecer, entonces tomemos la decisión de una vez, separémonos. Eso fue en el 2011. Ahí empezaron a suceder cosas muy extrañas. Mi esposa, voy a hacer un paréntesis, porque ya teníamos 3 hijos, habíamos tomado la decisión de separarnos. Mi esposa me invita una vez a un apostolado en un municipio cercano aquí a Medellín. De hecho, pues está junto del área metropolitana, que se llama Itagüí, y era a un lugar de monjitas, de religiosas, que recogían ancianitos de la calle. Y ella me dijo que la acompañara para ir a hacer un apostolado allá. Yo le dije, bueno, de una, vamos. Entonces cuando llegamos, allá había una capilla dentro del lugar, y yo hacía días le había visto, llegué a la casa y ella estaba dormida y le había visto las rodillas que le sangraban, pero para mí pensaba que era que se había caído por ahí en alguna parte y se había porreado, y resulta que ahí en ese apostolado entendí algo. Ella me dijo, acompáñeme a hacer un rosario. Yo le decía, pero usted sabe,
usted sabe que yo no hago rosarios. Y ella me dijo, aunque sean Padre Nuestros. Y yo le dije, bueno, Padre Nuestro sí, porque pues Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante le dice, bueno, Señor, enséñanos a orar. Y él les dice, cuando oren, digan así, Padre Nuestro que estás en el cielo, y les enseña el Padre Nuestro. Y yo le digo, bueno, Padre Nuestro sí. Y me dice, pero hagámoslo de rodillas. Y yo, bueno, ya habíamos peleado, ya habíamos supuestamente tomado la decisión de separarnos. Y yo dije, pues ya que más voy a pelear, bueno, hagámoslo de rodillas. Y me dijo, hagámoslo desde el atrio hasta el altar. Entonces fue muy tremendo para mí, yo no hacía rosarios, y fue muy tremendo tener que hacer ese rosario, porque ella me contó por allá después que ella diciéndole a la Virgen María que ese iba a ser el último rosario que iba a hacer por mí. Entonces fue muy tremendo que yo terminé haciendo ese último rosario. Y es que hay algo, y aquí invito a las mujeres, y cuando nosotros veamos un matrimonio difícil, un esposo difícil, una situación difícil, no nos cansemos de orar. Él no sabe cuántas rodillas volteé por él, y lo que pasa es que yo me volaba los fines de semana, ya fueron viernes, un sábado, un domingo, yo me le volaba, yo le decía, voy a ir a mercar o voy a ir a hacer otra cosa, pero yo la verdad me iba para la iglesia. Aquí hay una iglesia muy linda que es de María Auxiliadora en Sabaneta, y yo casi que me iba para allá y rezaba el rosario de rodillas, desde el altar desde el atrio hasta el altar. Pero yo sentía, pero era un amor, un fuego que me salía de adentro, como un deseo de pedirle al Señor que lo convirtiera, que le enseñara el camino, porque yo quería luchar por mi hogar, quería luchar por mi matrimonio. Yo sabía que yo quería que mis hijos crecieran con su papá, y yo me iba a rezar, y ahora me da pues como un poquito de risa, porque me acuerdo que me iba derecho a donde María Auxiliadora, y yo le decía, mamá, usted no me escucha. Entonces me iba más bien para el Santísimo y volvía otra vez desde el atrio hasta el altar, y yo, Señor, usted escúcheme. Yo le decía al Santísimo, escúcheme, porque pasaba una, dos, yo creo que fue, pues de verdad yo les digo, fueron 16 años, yo 16 años, yo creo que voy más de 100 veces a una iglesia rezando el rosario. Entonces acá sean las mujeres fuertes, no se cansen de rezar, no se cansen de doblar rodilla por sus esposos. Créanme que todas esas oraciones llegan al cielo. En algún momento Dios derrama la gracia por la conversión de sus esposos, y también por sus hijos, por sus padres. O sea, son oraciones que de verdad que nunca se pierden. Entonces ahí, ya cerrando ese paréntesis, empezaron a suceder esas cosas. Entonces imagínate, yo el último rosario que le había hecho a la Virgen María, que rezaba por mí, pues yo lo recé, y coincidencialmente salió, digo coincidencial, pero yo podría decir más bien diosidencialmente, salió un retiro espiritual de Senfol, que ya en ese momento, yo me había ido a la iglesia católica en el 96 para la iglesia cuadrangular, pero me quedaba muy lejos en Envigado, que era donde estaban. Entonces me quedaba más cerca otra iglesia que era era donde iba un jefe mío, que se llama Senfol, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Allá estuve desde el 98 hasta el 2011. Entonces salió un retiro espiritual de Senfol, y yo dije, esta es la oportunidad para que mi esposa ya, por fin, deje esa iglesia idólatra. Y de hecho yo le pedí al Señor, bueno, conviértala, que nosotros ya no seamos un yugo desigual, sáquela de esa iglesia de una vez, que esta sea la oportunidad. Y si se está presentando en este momento que tenemos estos problemas, pues me imagino que va a ser el momento para que ella ya renuncie a su iglesia y se quede conmigo en esta iglesia de Cristo. Entonces nos fuimos para ese retiro espiritual. Yo le dije, bueno, así como muy digno, le dije, bueno, voy a hacer lo último para salvar este matrimonio, te voy a invitar a un retiro espiritual. Y ella me dijo de una vez, sí, vamos. Y nos fuimos para ese retiro, pero ahí empezaron a suceder cosas muy extrañas, porque no sé qué pasó con el de logística, pero cuando llegamos al retiro espiritual, era un lugar católico, era un lugar de los de La Salle, aquí muy conocidos en Colombia, y ese lugar era católico. Tenía incluso en la habitación, en la cabecera, había un crucifijo, tenía una capilla en toda la mitad del lugar,
Y yo dije, ahora me voy a poner a rezar otra vez aquí. Pero bueno, yo dije, yo me voy a concentrar en lo que tengo que hacer. De hecho, me la pasé, fue cantando. Entonces mi esposa se mandó, pues yo casi ni nos vimos, eso fue de sábado a domingo. Entonces yo diciendo, bueno, Señor, usted la va a convertir, usted la va a traer nuevamente conmigo a hacer un yugo igual, que podamos trabajar para el mismo lado, que no estemos trabajando para dioses diferentes. Y estuvimos en ese retiro. Pero cuando llegamos a mi casa, eso fue de sábado a domingo, cuando llegamos el domingo a mi casa, entonces ya ella me dijo, tenemos que hablar. Y ahí fue cuando me dijo, listo, ya fuimos al suyo, ahora vamos a ir al mío. Y fue un retiro espiritual de la comunidad a la que hoy pertenecemos, que se llama Lazos de Amor Mariano, un retiro de matrimonios. Y pues la verdad para mí en ese momento pues ya no le podía decir que no porque ya me había acompañado a mi retiro, pero a mí me dio mucha soberbia, me dio mucha ira, porque yo dije, con razón no me puso problema para ir a mi retiro, porque ya tenía todo fríamente calculado. Entonces yo me fui con esta intención en el corazón, yo dije, bueno, yo me voy a ir para ese retiro, voy a ir, pero cuando llegue allá y me den la oportunidad, me voy a parar al frente y voy a convertirle a todos esos católicos así en su cara. Y esa fue, imagínense la soberbia. Yo llegué a ese retiro creyéndome por encima de todos, porque para mí todos allá eran idólatras, borrachos, adúlteros, pecadores. Y bueno, bendito sea mi Dios, la soberbia es muy tremenda. Y así llegamos. De hecho, el primer día que llegamos peleamos, porque bueno, hubo unas cosas del retiro de logística ahí que nosotros llevamos una sola maleta y bueno, pasaron muchas cosas que nos tocó, mejor dicho, organizar y desorganizar muchas cosas en el retiro. Entonces, bueno, yo dije, bueno, me voy a sentar de primero, y con mi Biblia, con mi libreta de apuntes y con mi lapicero, pendiente cuando era que el Señor me iba a dar la oportunidad, porque yo le decía al Señor, en oración le decía, bueno, Señor, usted nos dijo que no tuviéramos miedo cuando fuéramos a hablar en frente de los hombres, porque no éramos nosotros, sino el Espíritu Santo el que iba a hablar. Entonces usted me va a decir cuándo es que me voy a parar allá, para sacar de la oscuridad a todos estos católicos que son tan idólatras. Y arrancó el retiro, ahí estamos en el retiro, no sé si quieras decir algo con respecto a eso. Sí, me parece importante contarles que llevaban un año convenciéndome a mí de que fuéramos a un retiro de matrimonios. Una misionerita que trabajaba conmigo, se llama Yadira, ella me decía, Cata, vete a matrimonio, vete a un retiro de matrimonios. Pues porque ella sí me veía de pronto una situación difícil o de pronto cualquier cosita. Un año, y hasta que yo le a la Virgencita, vea, si usted quiere que vayamos a retiro, organice todo, porque pues obviamente yo estoy trabajando, él está trabajando, y la verdad se lo puse en las manos de la Virgencita y todo fue maravilloso, porque nos dio las vacaciones tanto a él y a mí, y todo fue perfecto, o sea, el día, la hora, todo. Obviamente lo único difícil fue la llegada ya al retiro, porque la verdad el primer día peleamos, discutimos, él no quería, que por qué separados, que por qué tal cosa, que por qué la maleta, o sea, eso fue un tema difícil. Y yo le decía a la Virgencita, yo solo le rezaba a la Virgencita, y Virgencita, ahí se lo dejo, yo usted verá qué hace con ese hombre, ya yo estoy cansada, estoy agotada, tantos años rezando y eso como que eso no funciona, eso como que no se ve, como que igual de terco y siempre más terco. Entonces la verdad, cuando llegué al retiro se lo entregué a la mamá y bueno, ahí empezó ella a hacer su tarea. Y bueno, empezó el retiro espiritual y yo esperando la oportunidad pues para convertirlos a todos. Y resulta que con todos los temas que hablaban yo estaba de acuerdo. Yo decía, no puede ser que yo esté de acuerdo, porque hablaron por ejemplo del tema de la humildad y bueno, yo decía, sí, el Señor nos enseñó que por allá en Mateo capítulo 11, versículo 29 va a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo dije, bueno, aquí no fue. Hablaron de la pureza. Y decía, ¿cómo así? Es que los católicos son puros, no puedo creerlo. Y Mateo capítulo 5, versículo 8 va a decir por allá, porque los puros de corazón verán a Dios. Y yo dije, bueno, aquí tampoco fue. Hablaron de temas como el aborto. Yo decía, bueno, yo soy pro vida, pues tampoco, pues voy a irme en contra porque ellos también son pro vida. Entonces empecé a encontrar que yo estaba de acuerdo con todo. Yo decía, bueno, no puede ser. Y de hecho empecé a tener una oración de discusión con el Señor, yo peleando con el Señor, diciéndole, Señor, ¿y entonces dónde está el error?
muéstrame el error, muéstrame el error. ¿En dónde está el error? Entonces el Señor me respondía al corazón como, no busques error en el amor, porque eso sí veía yo, que me atendían con tanto amor y nos daban tanto amor en ese retiro que yo decía, el Señor me decía en el corazón, no busques error en el amor, porque el amor soy yo. Y viene una actividad muy bonita del retiro, en donde le dan la oportunidad a uno de mirar hacia atrás, porque uno se cree muy santo, pero uno no mira hacia atrás cuántos pecados uno lleva así cometiendo y así como ese lastre, y nos dio la oportunidad de mirar hacia atrás y ver todo ese montón de pecados. Yo descubrí que tenía demasiados pecados y yo que me creía tan santo. Y resulta que tenía muchos pecados. De hecho, tuve la oportunidad de escribirlos en hojas y llené como 2 hojas a punta de pecados. Y cuando tenía esas hojas en mi mano, el Señor me las mostraba y me mostraba todos los pecados y me hacía esta pregunta. No auditivamente, no, como al corazón. Me hacía esta pregunta, yo viendo todos esos pecados y él me decía, ¿quién eres tú? Y me mostraba los pecados. Me decía otra vez, ¿quién eres tú para señalar a un hijo mío? Porque yo me sentía por encima de todos en ese retiro. Es más, cuando el Señor me empezó a preguntar eso, decirme, ¿quién eres tú para señalar a un hijo mío? Recordé ese pasaje donde suben 2 hombres al templo a orar y que uno era un publicano que se quedaba atrás y con la cabeza abajo decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Y había un fariseo que entraba y se iba adelante y oraba en su corazón de esta manera, Señor, gracias porque yo no soy un hombre pecador, porque yo pago mi diezmo, porque yo no soy como los demás hombres rapaces, sino soy como ese publicano. Y dice el Señor que el publicano bajó justificado, pero el fariseo no. Yo me sentí como ese fariseo allí en esa finca cuando veía todos mis pecados y el Señor me decía, ¿quién eres tú para señalar a un hijo mío? Entonces Dios me destruyó, en ese retiro me destruyó la soberbia, me aplastó, porque me hizo ver que yo no era nadie y me tocó contestarle eso, Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie, soy basura, mirando todos esos pecados. Entonces le dije, bueno Señor, yo sé que no existen las coincidencias, pero sí las diosidencias. Y si me trajiste a este lugar es porque me vas a enseñar algo. Pues yo hoy tomo la decisión de abrirte mi corazón. Háblame, háblame. Cuando yo tomé esa decisión, empezaron a venir cosas dentro del propio retiro que yo encontré en la misma Biblia, respuestas a las preguntas que yo tenía en el protestantismo, pero que yo decía, ¿cómo es que las respuestas están en la Biblia y yo no las había visto? Y empecé a ver cosas que estaban en la Biblia y que yo decía, ¿yo cómo no vi esto si yo me jactaba de decir, yo he leído la Biblia ya 3 veces, yo estudio la Biblia? Y yo decía, ¿yo cómo no pude ver esta verdad aquí? Y empecé a encontrar verdades irrefutables que yo decía, yo no puedo pelear contra esto porque estaría peleando contra Dios. Entonces, mejor dicho, al yo abrirle el corazón al Señor, Él me quitó como una venda de los ojos que me permitió ver cosas que yo antes no veía. Mi esposa todavía no sabía nada, ella no sabía mi proceso de conversión en ese momento, pero llegó un momento muy bonito que era un encuentro. Aquí tenemos a la Santísima Virgen María, aquí está ella. Llegó un momento que era un encuentro con la Virgencita, y en ese encuentro con la Virgencita tuve la oportunidad, de hacer las paces con ella. ¿Por qué? Pues obviamente yo todavía tenía mis escrúpulos, pero ya como Dios me había estripado tanto, me había aplastado tanto la soberbia, yo decía, ¿yo qué más voy a pelear con Dios? Fuera de eso, ya había visto que la iglesia sí estaba fundamentada en la Biblia, la iglesia católica estaba fundamentada en la Biblia, yo decía, ¿yo qué más voy a pelear contra esto? Entonces cuando llegó el momento de María, nosotros estuvimos en una finca de retiros en Guarne, un municipio cercano a Medellín, y allá hay una advocación de la Rosa Mística. Entonces yo me paré, fui al frente de la imagen y le dije, bueno María, usted sabe que yo no la quiero, pero yo sé que el amor es una decisión y no un sentimiento. Y como es una decisión, pues yo hoy aprovecho y pues si tomo la decisión, como ya no puedo pelear más con Dios, pues hoy tomo la decisión de amarte. Eso fue un viernes por la noche. Y yo me fui a dormir. El sábado en la mañana, no sé cómo, no sé por qué,
pero amanecí enamorado de la Virgen María. Pero un amor como de cuando uno ha perdido a una persona por mucho tiempo y se la encuentra nuevamente. Y se me empieza a venir a la mente que durante esos 16 años, muy regularmente yo tarareaba una canción y la tarareaba tanto que resultaba cantándola. Y la canción era Oh Ave María. Y yo decía, ¿yo por qué canto esto si yo no soy católico y menos mariano? Allá ese día, por la mañana, ese sábado en la mañana, me decía la Virgencita, recordando ese momento, me decía, es que yo siempre he estado ahí y tú no me has querido ver. Y yo dije, wow, con razón, yo cantaba esta canción. Y como estaba tan enamorado de la Virgen María, le pedí permiso al director del retiro que me permitiera cantarle esa canción. Y le dije, yo no sé, imagínense, yo nunca había cantado esa canción, solamente la tarareaba y se me venía y la cantaba, pero la tenía en mi mente como si la estuviera cantando siempre, siempre, siempre. Tanto así que le dije al director que si me permitía cantarla y le pedí ayuda al que tocaba la guitarra que me acompañara. Y entonces canté esa canción, mi esposa sonrió de una manera que todavía le deben doler las orejas de la sonrisa de ese día, porque se dio cuenta que yo había vuelto otra vez a la Iglesia Católica, que había hecho las paces con la Virgen María, y volvimos otra vez entre los dos. Yo le dije a ella, yo quiero dar de esto que recibimos, yo quiero dar de esto que recibimos, y habíamos recibido nuevamente, yo había recibido nuevamente volver otra vez a la fe, y como habíamos recibido esto, teníamos que darlo. Entonces tomamos la decisión de hacernos misioneros. Llevamos ya 12 años de haber regresado desde mi parte a la Iglesia Católica, y mi esposita, gracias a sus rosarios y a esa intercesión tan amorosa por esta almita, he vuelto otra vez al dulce hogar. Soy fruto del Santo Rosario. Además, ella se unió con mi mamá porque mi mamá nunca dejó de rezar por mí. Ella no se metió en contra de mis decisiones, sino que lo que hizo fue seguir rezando por mí. Entonces yo puedo decir hoy, soy fruto del Santo Rosario. Ese es el testimonio de nosotros. Sí, hay algo muy lindo y es que en las oraciones que hacíamos antes de ir al retiro, íbamos a iglesias, a parroquias, y cada vez que íbamos por primera vez a la parroquia, siempre pedíamos, le hacíamos 3 peticiones a la Virgen María, y siempre dentro de las peticiones teníamos la conversión de Jesús. Todos sabíamos en la familia que él estaba metido en una religión que no era. Entonces, de verdad que todas esas oraciones fueron posibles, hicieron posible que este hombre volviera a la iglesia, y le doy muchas gracias a Dios porque la verdad nos cambió la vida, la familia, mis hijos. Nosotros cuando fuimos al retiro tomamos la decisión de consagrarnos. La consagración duró más o menos 9 meses, 1 año, y fue reforzando esa consagración y aclarándole dudas a mi esposito de todo eso que él creía que era verdad y que no era la verdad, que la verdad está en la Iglesia Católica. Entonces para nosotros fue una bendición muy grande este regalo de la Virgen María. Por eso en Acción de Gracias nosotros tomamos la decisión de ser misioneros y dar esas semillitas, de regar esas semillitas que nosotros hemos logrado tener en esta labor tan bonita, y por eso estamos acá dándoles a ustedes ese aliento, ese ánimo de que sean almas que brillen, de que nosotros podemos ser mejores, nosotros podemos renunciar a esas cosas que ofenden a Dios, que nosotros podemos cambiar, que nosotros con las oraciones podemos hacer milagros, que Dios nos escuche, que créame que todas esas oraciones en algún momento Dios hace que lluevan milagros, que lluevan bendiciones en todas las familias. Entonces de verdad que para nosotros es un gusto estar acá y compartirles este testimonio tan maravilloso. Y bueno, no, ya este es como el testimonio. Van a venir otros videos en donde voy a mostrar, pues con la Biblia, vamos a mostrarles cómo toda la doctrina de la Iglesia Católica está escrita, está allí, está en todos los evangelios. Cómo nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar verdades de nuestra fe que yo no las conocía y que las encontré. Yo salí del retiro, obviamente
con muchas dudas, pero ¿qué hice? Hice lo que debía haber hecho antes de haberme ido a la iglesia, conocer mi fe. Nadie ama lo que no conoce, y quien no conoce su fe, cualquier fe le sirve. Entonces, para los próximos videos que vienen, los invitamos a que estén muy pendientes, que se suscriban al canal para que puedan encontrar también las respuestas a las dudas protestantes que están en la Biblia, y es la doctrina católica que existe hace 2000 años y que sigue siendo la misma aún hoy. Entonces, invitados nuevamente pues para que nos sigan. Qué bueno que nos sigan acompañando, que compartan estos videos para que muchas otras personas les llegue también ese momento de encontrar la luz, de que puedan ser almas que brillan. Nos despedimos entonces. Nos despedimos en los Sagrados Corazones de Jesús y María. Les deseamos un lindo día, que Dios los bendiga, los guarde, y que esta semillita que estamos dejando en sus corazones y en sus almas sean para que se animen a ser unas almas que brillen. Dios los bendiga. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Hasta luego.